las repercusiones de este caso. Muchísimas gracias, Cecilia, por estas precisiones. Nos vamos ahora, viajamos a Italia. Caso de coronavirus en el Vaticano, en el segundo país del mundo, Italia, con mayor cantidad de muertos. Puede, decíamos hoy, le plantábamos a el médico infectólogo del Principio, Tomás Orduna, si Argentina podía convertirse en Italia. ¿Qué pasó en Italia para que lleguen a esta situación? Estamos con la corresponsal de La Nación en Italia, Elisabetta Piqué, por teléfono. Hola, Elisabetta, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó en Italia? Es la pregunta que se están haciendo todos los italianos, que están cada vez más asustados. Todos los días a las 6 de la tarde, bueno, son 4 horas más que ustedes, está el parte de Protección Civil, que parece, te digo, un parte de guerra, un boletín de guerra. Ya llegamos hoy a un total de 4.636 casos, es decir, 778 más que ayer, y casi 200 muertos, para ser precisos, 197, 49 más que ayer. Por otro lado, como decías, esta mañana, bueno, que también se esperaba finalmente, el Vaticano está dentro de Italia, el Vaticano el estado más pequeño del mundo, bueno, que anunció que se detectó un primer caso allí. Por supuesto, siempre, así como te diría que hay una gran diferencia, está habiendo muchísima transparencia de parte del gobierno italiano. Bueno, sabemos que el Vaticano en este tipo de temas, salud, etcétera, es muy, no dice mucho, pero bueno, trascendió que se trata de un cura. Recién hace muy poquito tiempo se trata de un cura que está internado en el hospital Gemelli, el famoso Gemelli, recuerdan toda la agonía de Juan Pablo II en el 2005. Y mucho más no se sabe. Bueno, se sabe sí que había participado hace muy pocos días en un seminario de la Pontificia Academia para la Vida. Esto lo dijeron hace muy poco, y que resultó positivo al test. ¿Estuvo en contacto con el Papa? ¿Este cura contagiado con el coronavirus estuvo en contacto por estos días con el Papa Francisco? Mira, si hacemos una deducción, primero de todo, bueno, donde le hicieron el test, que después fue desinfectado, este ambulatorio que está dentro del Vaticano, es una zona que queda muy lejos de la zona donde están los peregrinos. Y por otro lado, obviamente el Papa es atendido por sus médicos, el Papa no es que va al ambulatorio del Vaticano. Pero en alguna función, en algún encuentro... No, porque bueno, sabemos que el Papa está de retiro de cuaresma, que como hablábamos el otro día, es decir, que no salió a ningún lado también por el tema de retiro, pero también por el tema de resfrío. Recordemos también el tema de resfrío que hizo que por primera vez él dejara de participar de este retiro espiritual. Y bueno, también otra noticia, el tema del Vaticano, que bueno, todavía no lo confirmaron, pero que parece casi seguro, como este decreto extraordinario anticoronavirus aprobado por el gobierno de Italia hace que esté totalmente prohibido reuniones. No hay cines, no hay teatros, no hay eventos deportivos. Se suspendió hoy también el campeonato de esquí, que es al aire libre. Y los eventos solo son permitidos si hay un mínimo de 1 metro entre las personas, 1,5 metros. Bueno, es muy probable, va casi seguro, todavía no lo confirmaron, que el Angelus, el tradicional Angelus, la oración del domingo, cuando el Papa se asoma a la ventana del Palacio Apostólico, va a ser vía streaming, es decir, va a ser por video, porque aunque es verdad que también bajó, hablábamos el otro día, abruptamente el número de fieles peregrinos, ¿no? Realmente está desierto, ¿no? Está desierto, pero igual los pocos que pueden llegar a acercarse al Angelus, igual pueden tener contactos, digamos, cercanos, porque siempre, bueno, hay que pasar por detectores de metales, es casi seguro que también van a suspender el Angelus, probablemente también la audiencia general del miércoles que viene. Y bueno, como saben, es la primera vez, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, todos recuerdan que se cerraron las escuelas y universidades, como está pasando ahora. Los chicos están sin clases, también, bueno, estudiantes, Elisabetta, alumnos. Es muy la noticia de que Italia es el segundo país con más fallecimientos por coronavirus detrás de China. O sea, China es el número 1 con con el epicentro de la epidemia, y luego viene Italia. ¿Cuáles son, en esta polémica que se da en Italia en torno a por qué está pasando eso, cuáles son las hipótesis? ¿Hay una ruptura o un incumplimiento de protocolos médicos en el sistema de salud? ¿Qué pasó?
te diría que esto tiene que ver con que Italia es uno de los países con más viejos del mundo. Es un problema, justamente hoy en la conferencia de prensa, como también lo vienen destacando, que el promedio de edad de estas casi 200 personas que han fallecido es de 81 años. Claro. Y también, bueno, lo que también destacan es que no es que murieron de coronavirus, que tenían otras patologías cardíacas, diabetes, oncológicas. Es decir, esto también tiene que ver con la población de Italia, que es una población muy vieja. Recordamos, Italia, junto a Japón, es uno de los países con más viejos del mundo. Eso te iba a preguntar, pero comparativamente Europa es un continente viejo, en el sentido anciano, siempre se dice, en términos de la pirámide demográfica y las edades de esa pirámide de los países vecinos a Italia, ¿es todavía una población más anciana que en esos países? Seguramente sí, seguramente sí, seguramente sí. Seguramente sí. Recordemos también, bueno, la mítica dieta mediterránea, los pueblitos que tenemos aquí en Italia con personas con más de 100 años que subsisten con el aceite de oliva, el vasito de vino. Es decir, acá hay una población, realmente hay muchos viejos, muy pocos chicos. Sabemos también es uno de los países con más baja natalidad del mundo, también Italia. Y creo que esto también es algo que tiene que ver, ¿no?, con eso. Por otro lado... ¿Los niveles de pobreza cuáles son? Porque, bueno, a la edad se puede sumar también la condición de vulnerabilidad, que todas las informaciones que vienen de la Organización Mundial indican que es la edad, las condiciones de salud y también la pertenencia a niveles socioeconómicos bajos por el nivel de vulnerabilidad que implica, lo que, bueno, contribuye al contagio y eventualmente a un desenlace fatal. Sí, bueno, en este caso hay que recordar que Italia es uno de los países que está dentro del G7, del grupo de países más industrializados del mundo, y diría que, es más, lo que están destacando aquí también es la sanidad pública italiana como una de las más excelencia en el mundo, que está logrando, porque también hay que decir que sí, casi 200 muertos, pero también hay más de 500 personas que han sido curadas. También hay que destacar, lo decíamos el otro día, que también muchos de estos casos, 4.636 casos, son leves, son personas que están en aislamiento domiciliario. Claro, igual es preocupante. Hoy hablaba con una persona que atiende una farmacia, es decir, que tiene seguramente más conocimientos que yo, que ella también destacaba este tema de es verdad, la sanidad pública italiana es una de las mejores del mundo, pero es también verdad que en los últimos años ha tenido muchísimos recortes de presupuesto, y que si esto sigue así todos los días disparándose en esta forma, los números no va a dar abasto, porque crítico. No hay tanta terapia intensiva, no hay tantos lugares para terapia intensiva, y justamente la decisión del gobierno de Giuseppe Conte de cerrar las escuelas y las universidades de todo el país, más allá de que es el norte y sobre todo la región de Lombardía la más afectada, la mitad de los casos son ahí, es porque se teme que, bueno, que el contagio vaya al sur, donde la sanidad no está tan preparada. Claro, esa diferencia entre el norte y el sur italiano. Elisabetta, en Roma, ¿cuál es el protocolo si una persona sospecha que puede estar contagiada de coronavirus porque empieza a sentirse mal con los síntomas típicos, fiebre, una cierta dificultad para respirar? ¿Qué es lo que tiene que hacer según el protocolo del gobierno? Sí, según los protocolos no hay absolutamente que ir a ninguna guardia, hay que llamar al 112 o a otro número y contar el caso, y bueno, eso es el protocolo. No hay absolutamente. Se cuenta el caso y eventualmente, si esa persona necesita internación, le mandan una ambulancia equipada con los sistemas de protección y la trasladan a un hospital, ¿o se traslada sola la persona? No, la van a buscar y las van a buscar con todos los protocolos. Y bueno, lo que bueno, las indicaciones son, digamos, llamar por teléfono y para nada no ir solo al hospital, o sea, para nada, sin contar que casi todos los hospitales han levantado estas especies de carpas afuera como para recibir justamente estos casos, pero que tienen que llegar en ambulancia. Claro. No, digamos, o
en todo caso, digamos, después de este llamado telefónico claro. a estos números verdes que hay, que te digan, bueno, andate, digamos, que te den la indicación claro. precisa, ¿no? Elisabetta, si uno tiene que acudir a un hospital, a una sala de emergencias por otro motivo que no tenga nada que ver con el coronavirus, al llegar te colocan barbijos y los médicos que te reciben están equipados con estos trajes que tapan todo el cuerpo, las gafas y los barbijos N95, o están en una situación cotidiana y normal? Mira, no, cotidiana y normal no, porque mismo uno que llega a una farmacia, te decía, esa persona con la que hablaba hoy está con barbijo. Es decir, por Ajá. supuesto en un hospital están todos en alerta y es más, hablando de hospitales, no dan abasto el tema de los médicos y justamente en este momento está reunido el Consejo de Ministros donde en medio de esta batería de medidas extraordinarias que están tomando, están contemplando también la, digamos, asunción, es decir, que tomen a más médicos, más enfermeros, porque no están dando abasto. Hay historias de enfermeros con turnos y mismo médicos que no ven. Es una situación realmente de película, te diría, de película y preocupante. Elisabetta, y esto, bueno... Sí, la última cuestión. ¿Hay información de casos, de cantidad de casos estadísticamente preocupante de contagios de médicos y enfermeros, es decir, contagios del personal de salud que tiene que asistir a los enfermos? En este momento no recuerdo exactamente cuál es el porcentaje, pero son muchísimos y sobre todo en de las primeras semanas, ¿no? O de los primeros días. Claro. Son muchísimas las personas que se han contagiado, enfermeros, médicos, que se han contagiado. Claro, en China 1.300 médicos y enfermeros, según informó el gobierno chino, han sido contagiados, bueno, por la falta de insumos, la cantidad de barbijos que cayó, la imposibilidad de renovarlos, entonces se van rehusando y terminan contagiados. La alarma es importante porque quienes tienen que cuidar a la población no pueden cuidarse a sí mismos. Sí, no, exactamente. Justamente por eso están considerando tomar más médicos e incluso se habla también, bueno, que la Unión Europea, es como que los italianos se están sintiendo un poco también medio, como me da la sensación, como en el momento de la crisis de emergencia de migrantes, un poco también en este caso abandonados. Es impresionante las aerolíneas, la cantidad de vuelos que se están cancelando, claro, como pasó con China, para desde Italia. Sí, en Argentina también se han cancelado vuelos a Italia y desde Italia. Muchísimas gracias. Y no solo Milán, o sea, también Roma es un destino que está siendo cancelado. Muchísimas gracias, Elisabetta, por este informe completísimo de cuál es la situación en Italia hoy en relación a la expansión de la epidemia del coronavirus. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Cambiamos de tema. Volver al futuro. Ya llegó, bueno, me refiero a la película y a el presente de los actores que se han convertido en